Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la ecuación de Bessel paramétrica. Y me gustaría empezar con un ejemplo. El ejemplo dice de esta manera. Determina la forma autoadjunta de Sturm-Liouville, es decir, en la forma estándar de la ecuación de Sturm-Liouville, la ecuación de Bessel paramétrica de orden n. Entonces el objetivo es representar esta ecuación diferencial, es decir, la ecuación de Bessel paramétrica de orden n en la forma estándar autoadjunta de la ecuación de Sturm-Liouville. Bien, entonces, para esto, bueno, vamos a determinar el factor integrante y el primer paso es determinar en dónde el primer coeficiente de esta representación estándar de la ecuación diferencial es diferente de cero. Sabemos que x cuadrada es 0 cuando x es igual con 0, así que es precisamente el punto que vamos a evitar en primer lugar para poder dividir esta expresión entre x cuadrada. Recordando que pues en 0 esto simplemente no tendría sentido ya que nos daría una singularidad en estos coeficientes. Entonces, la razón para realizar este proceso de dividir esta ecuación diferencial entre x cuadrada es que podemos ahora determinar el factor integrante mu, el cual es igual a la exponencial elevada a la integral del siguiente coeficiente, que en este caso el coeficiente no es constante, es un coeficiente variable. El coeficiente es x entre x cuadrada, y dado que lo vamos a integrar, es más sencillo integrar la función 1 entre x cuadrada. Es decir, que estamos aprovechando que obviamente aquí x es diferente de 0 y podemos eliminar este x con uno de los x que tenemos en el producto en el denominador. Y sabemos que esta integral es el logaritmo natural de x. Dado que el logaritmo natural es la función inversa a la exponencial, esta expresión es simplemente igual a x. Entonces procedemos a multiplicar esta ecuación diferencial por el factor integrante, con lo cual nosotros obtenemos esta expresión. La ventaja de tener esta expresión es que si observamos de cerca los primeros dos términos, vemos que estos dos términos en realidad representan la derivada de un producto. Entonces, vamos a tener que estos dos términos en realidad es la derivada con respecto a x de x por y'. ¿Sí? Y bueno, a este elemento pues no lo modificamos de ninguna manera, así que lo copiamos tal cual está. Entonces, comparando con la forma autoadjunta de la cuestión de Sturm-Liouville, la cual es de esta manera, obtenemos la siguiente información. Identificamos que R es igual con X, Q es igual a esta expresión que tenemos aquí, que es menos n al cuadrado entre X. ¿De acuerdo? Entonces, lambda, que representa el parámetro espectral, va a ser igual con alfa al cuadrado. Y P va a ser igual con X. Algo aquí, de hecho, muy importante, aquí tenemos P igual con X, es que estamos haciendo un poco abuso de notación, así como lo hacemos en la ecuación diferencial para y no declaramos la dependencia de X de cada una de las funciones R, Q y P. Pero sí es muy importante notar que no son constantes, son funciones y son funciones que dependen de X. Y bueno, esto lo hago porque esto aparece de manera frecuente en la literatura y bueno, de este punto en adelante esto ya no generará confusión. Entonces, la solución general de o bueno, la representación general, aquí no me refiero a solución, sino una representación. Entonces, la representación general de la solución de la ecuación paramétrica de Bessel ya la habíamos visto en videos anteriores y es por eso que me gustaría ponerla nuevamente. Es la combinación lineal de dos funciones de Bessel. Tenemos aquí una función de Bessel de primer tipo y una función de Bessel de segundo tipo. Estas funciones tienen varias representaciones. En videos anteriores se ve cómo son las representaciones, por ejemplo, en series de potencias. Entonces, si nosotros
investigamos un poco sobre las propiedades de las funciones de Bessel, nos daremos cuenta que solamente la función de Bessel de primer tipo, es decir, la primera función que tenemos en esta combinación lineal de soluciones, está acotada en x igual con 0. Entonces, vamos a considerar el caso singular, ¿sí? Entonces, sabemos por la condición 1 del video que presentamos anteriormente, condición que volvemos a repetir aquí, que si r de 0 es igual con 0, la relación de ortogonalidad se cumple sin condición de frontera declarada en x igual con 0, suponiendo que x igual con 0 sea el inicio del intervalo de interés del dominio de esta ecuación diferencial, ¿sí? ¿Sí? Y esto es nada más para x igual con 0. Todavía necesitamos una condición de frontera en el punto donde termina nuestro intervalo de interés. Entonces supongamos que el intervalo de interés corra desde 0 hasta algún punto mayor que 0, al cual llamaremos b. Es decir, estamos interesados en el intervalo cerrado desde 0 hasta b. Entonces el conjunto de funciones propias, que son las funciones de Bessel de primer tipo, donde i puede ser cualquier natural, ¿sí? Es ortogonal con respecto a la función de peso p igual con x, en el intervalo que mencionamos anteriormente desde 0 hasta b. Entonces la relación de ortogonalidad es la siguiente. Vamos a decir que estas eigenfunciones van a ser ortogonales cuando la integral desde 0 hasta b del producto de nuestra función de peso, que es x, por dos funciones de Bessel distintas, el producto de dos funciones de Bessel distintas, sea igual con 0, ¿sí? Y bueno, aquí es muy importante que lambda sub i sea diferente a lambda sub j, es decir, que i sea distinto de j. Muy bien, recordando que los lambdas i están relacionados con los alfa sub i, ¿sí? De hecho, esto lo mencionamos anteriormente aquí, ¿no? Entonces, el lambda sub i va a ser exactamente igual a alfa sub i elevado al cuadrado. Bien, entonces, esto por supuesto siempre que alfa sub i y por lo tanto los valores propios lambda sub i igual a alfa sub i al cuadrado, que es lo que acabamos de mencionar, donde i es igual a un número natural, estén definidos por medio de una condición de frontera en x igual con b del siguiente tipo. Vamos a tener dos coeficientes, que es a2 y b2. Los coeficientes pueden ser complejos, no hay ningún problema. Típicamente también se usan coeficientes reales. Entonces tenemos dos escalares, ¿no? Ya sean reales o complejos, donde j sub n está evaluado en alfa por b y le vamos a sumar un beta 2, otro escalar, por alfa, por la derivada de la función de Bessel, la cual es j' sub n, evaluada en alfa por b igual con 0. ¿Sí? Entonces, aquí la duda que puede surgir es, ¿dónde surge este alfa? ¿Por qué tenemos un alfa participando como coeficiente? Y esto no es otra cosa más que resultado de la regla de la cadena. Si nosotros derivamos la función de Bessel con respecto a x, utilizando por supuesto la regla de la cadena, vamos a tener la derivada de la función de Bessel, el j' sub n, evaluada en alfa x, y por regla de la cadena necesitamos multiplicar esta expresión por la derivada de alfa por x con respecto a x, la derivada con respecto a x de alfa por x. Y finalmente vamos a obtener este coeficiente alfa que multiplica la derivada de la función de Bessel, y es por eso que participa aquí este coeficiente. Entonces, es importante mencionar para esta condición de frontera que podemos elegir cualesquiera A2 y B sub 2. Eso es importante. Sí, tenemos esa libertad. Entonces, A2 y A2 mayúscula y B2 mayúscula son coeficientes complejos, mientras no sean ambos 0 al mismo tiempo. Es decir, que si alfa 2 es igual con 0, B2 no puede ser igual con 0, o viceversa, si B2 es igual con 0, alfa 2 no puede ser igual con 0. También es bien sabido que esta condición de frontera tiene un número infinito de raíces.
las cuales van a ser x sub i igual a alfa sub i por b. Entonces, los valores propios, es decir, los eigenvalores, son entonces de la siguiente manera, que van a ser lambda sub i igual a alfa sub i al cuadrado, lo cual es igual a x sub i entre b elevado al cuadrado. Muy bien, y con esto me gustaría terminar ese ejemplo y pasar al siguiente ejemplo. Exprese la ecuación diferencial de Legendre de la forma autoadjunta de la ecuación de Sturlubil, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 1 menos x al cuadrado multiplicado por la doble derivada de y menos 2x por la derivada de y más n por n más 1 multiplicado por y igual con 0. Entonces, aquí vamos a inducir un pequeño descuido de la siguiente manera. Primero vamos a examinar el primer coeficiente y notamos que este coeficiente no es constante, es una función variable que tiene dos raíces. Es un polinomio de segundo orden, el cual tiene raíces en 1 y menos 1. Entonces, supongamos que x es diferente a 1 y menos 1 y esto nos va a permitir dividir esta ecuación entre precisamente 1 menos x al cuadrado. Con esto nosotros obtenemos el factor integrante, entonces vamos a tener que mu es igual a e elevado a la menos 2x entre 1 menos x al cuadrado. Entonces notamos que la derivada de 1 menos x al cuadrado es precisamente menos 2x. Así que la solución a esta integral es precisamente el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. Y dado que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, tenemos que esta expresión es igual a 1 menos x al cuadrado. Pero si nosotros multiplicamos esta expresión por 1 menos x al cuadrado, obtenemos precisamente la ecuación diferencial de Legendre. Entonces, aquí el descuido del cual estaba hablando es que vale la pena examinar los dos primeros términos antes de determinar el factor integrante, dado que estos dos primeros términos ya están expresados de la forma de la derivada de un producto. Es decir, que esta expresión que nosotros tenemos aquí es exactamente lo mismo que la derivada con respecto a x del producto de 1 menos x al cuadrado por y' más n por n más 1 por y igual con 0. De esta expresión podemos identificar lo siguiente comparando con la forma autoadjunta de la ecuación de Sturlubil que ya presentamos en el ejemplo anterior, que q de x es igual con 0, lambda, el parámetro espectral, es n por n más 1, r de x, nuestra función, esta función es importante, es igual a 1 menos x al cuadrado, y p de x es simplemente igual con 1. Entonces, recordemos que, bueno, n va a ser un número entero no negativo, es decir, n puede ser igual con 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y bueno, recordemos que cuando n toma cualquiera de estos valores, la ecuación diferencial de Legendre tiene soluciones polinomiales, los cuales se conocen precisamente como los polinomios de Legendre. Entonces, se suelen representar como P sub n de x. Y bueno, como mencionamos anteriormente, cuando examinamos inicialmente esta ecuación diferencial, sabemos que r de menos 1 es igual a r de 1 igual con 0, dado que r es un polinomio de segundo orden y va a tener dos raíces, que en este caso son dos raíces reales. También sabemos que los polinomios de Legendre son las únicas soluciones de esta ecuación diferencial que están acotadas en el intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta 1. Entonces, para concluir del inciso 2 del video pasado, el inciso 2 nos decía del caso singular que como r de menos 1 es igual con 0 y r de 1 es igual con 0, entonces la relación de ortogonalidad entre las funciones propias se cumple sin necesidad de condiciones de frontera en x igual con 1 o en x igual con menos 1. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que en ambos esta función es igual con 0, el r de x es igual con 0. Esto implica que el conjunto de polinomios de Legendre, lo cual aquí me gustaría agregar un subíndice n, p sub n de x, donde n es cualquier número entero no negativo,
es ortogonal con respecto a la función de peso p de x igual con 1 en el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces, la relación de ortogonalidad entre las funciones propias es la siguiente. Tenemos la función de peso, que es simplemente 1, así que no la vamos a colocar aquí. Y tenemos aquí dos polinomios de Legendre diferentes, el p sub m y p sub n, cuyo producto, al integrarse desde menos 1 hasta 1, pues vamos a decir que estos polinomios son ortogonales, ya que esta integral desde menos 1 hasta 1 es igual con 0, donde m es diferente de n. Y me gustaría concluir este video con una imagen del perfil del gran matemático Adrien Marie Legendre. Muy bien, entonces, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.